Bueno, varias cosas interesantes nos ha dicho el embajador de Estados Unidos en Colombia, el señor Philip Goldberg. Entre ellas yo creo que vale la pena destacar dos. La primera, yo creo que está claro que se está adelantando la investigación que sea necesaria para poder pedir en extradición a alias El Capi. Ustedes recuerdan, el capitán retirado Andrés Fernando Medina, quien es el presunto responsable, digo presunto pues porque hay que adelantar el proceso judicial, pero parecería no haber mayor duda, tanto de organizar el atentado contra la Brigada 30 en Cúcuta como el atentado contra el presidente Iván Duque a finales del mes de junio, ambos atentados. Y digo que parecería ser un hecho porque evidentemente la causal existe, y es que en la Brigada 30 estaban 12 soldados estadounidenses y de hecho ese era uno de los elementos que hacía llamativo, importante un atentado de ese estilo, el que allí estuvieran los soldados estadounidenses. Creo yo que ese es el motivo, entre otras cosas, para que alias El Capi esté tratando de negociar con la Fiscalía un acuerdo en el cual aceptaría los cargos que le han sido imputados, los aceptaría sin dar nombres de quiénes fueron los que estuvieron detrás de ordenar este atentado, para que esos nombres y esa información potencialmente se conviertan en algo que se pueda negociar con los Estados Unidos. Pero el plato fuerte de esta entrevista, sin lugar a dudas, tiene que ver con Venezuela, y no tanto por esa reiteración en el sentido en que Venezuela es una amenaza para Colombia y para el mundo, sino sobre todo en ese pedido que ha hecho el gobierno colombiano, el presidente Iván Duque, de que incluya el Departamento de Estado a Venezuela como un estado que patrocina el terrorismo. Acuérdense ustedes, en este momento esa lista que se renueva todos los años, que la define y la diseña el Departamento de Estado de Estados Unidos, esa lista tiene en este momento 4 países, que son Irán, Siria, Corea del Norte y Cuba. Cuba había salido en el año 2015 y volvió a entrar a comienzos de este año, justo antes de que se posesionara Joe Biden. Entre otras cosas, porque Mike Pompeo, el anterior secretario de Estado, había dicho y había afirmado que por la presencia del ELN en Cuba se consideraba que Cuba era un patrocinador del terrorismo. Ese no es un detalle menor, porque ese sería el mismo argumento, el ELN, las disidencias de las FARC, la nueva Marquetalia, y pongan ustedes los nombres que quieran, que están resguardados en territorio venezolano y que según Fundarredes, ustedes acordarán que hemos dicho también en este noticiero, esa ONG que ha detectado e identificado en qué casas bajo protección del Estado venezolano estarían los distintos cabecillas de estos movimientos, esa protección daría para eventualmente terminar señalando a Venezuela como un Estado patrocinador del terrorismo. Eso significa profundizar sanciones contra Venezuela e incluso sancionar a aquellos países que negocien y tengan relaciones comerciales y de diversa índole con Venezuela, esencialmente comerciales y financieras. Y en ese contexto todo el mundo se pregunta, bueno, si a Cuba lo metieron en esa lista por la presencia del ELN, ¿por qué a Venezuela no? Si ya hay evidencia de todo esto, pues porque hay un problemita de fondo. Y es que en la medida en que la administración Biden está tratando de patrocinar y buscar una salida negociada en Venezuela, el meter a Venezuela en una lista de este estilo no ayudaría absolutamente en nada a esa salida negociada. Además, tendría que ver si termina sancionando a países como Rusia y China por negociar con Venezuela. Puede ser que lo que dijo el presidente Iván Duque sea como enarbolar una amenaza más o menos sincronizada con el gobierno de Estados Unidos para que Venezuela, en concreto Nicolás Maduro y su gente, acceda a avanzar en una salida negociada a lo que sucede en ese país. Vamos a ver qué termina sucediendo, pero la analogía entre los casos de Cuba y Venezuela es bastante estrecha y uno no vería por qué conceptualmente tendría que haber una diferencia de tratamiento, aunque en la práctica sí sea distinta.